Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En este video continuamos con la serie de videos del álbum del Mundial de Estados Unidos 1994. En esta ocasión continuamos con el grupo D. Y empezamos con la Asociación de Fútbol de Nigeria. Esta selección debutaba en los mundiales, siendo esta su primera participación. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias. A Nigeria le tocó el grupo A de África, quedando en primer lugar con 5 puntos, empatando con Costa de Marfil, pero por diferencia de goles calificó Nigeria. Esta selección fue dirigida por Clemens Westerhoff. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Bulgaria ganó 3-0, en el segundo partido contra Argentina perdieron 1-2 y en el tercer partido contra Grecia ganaron 2-0, sumando un total de 6 puntos, calificando en primer lugar de este grupo. En los octavos de final se enfrentaron a Italia, cayendo 1-2. Y bueno, aquí tenemos el escudo, amigos. El escudo de las Águilas Verdes. Y empezamos con el portero Agbonabare, jugador del Rayo Vallecano de España. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Ahora pasamos con los defensas. Empezamos con Ewabon, jugador del Corniche de Bélgica. Este jugador fue titular todos los partidos, a excepción del partido contra Grecia. Continuamos con Keshi, jugador del Molenbeek de Bélgica. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Grecia. Continuamos con Iroha, jugador del Vitesse de Holanda. Este jugador solo jugó el primer partido contra Bulgaria. Pasamos con Okechukwu, jugador del Fenerbahce de Turquía. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos de esta selección. Continuamos con Semitoje. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Y pasamos con Schul. De igual forma no fue convocado a este torneo. Y ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Olija, jugador del Africa Sports de la Costa de Marfil. Este jugador solo jugó los octavos de final, entrando de cambio. Continuamos con Findi, jugador del Ajax de Holanda. Fue titular indiscutible en todo el torneo, anotándole un gol a Grecia. Continuamos con Adepoju, jugador del Racing de Santander de España. Jugó todos los partidos entrando de cambio. Pasamos con Okocha, jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania. No jugó el primer partido contra Bulgaria, contra Argentina y contra Grecia entró de cambio y fue titular en los octavos de final. Pasamos con Amuneke, jugador del Zamalek de Egipto. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole un gol a Bulgaria y también anotándole un gol a Italia, sumando un total de 2 goles. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Amokachi, jugador del Bruges de Bélgica. Este jugador fue titular en todos los partidos, anotándole un gol a Bulgaria y también anotándole un gol a Grecia, sumando un total de 2 goles. Continuamos con Yekini, jugador del Vitória Setúbal de Portugal. Fue titular en todos los partidos de esta selección, anotándole un gol a Bulgaria. Continuamos con Siasia, jugador del Nantes de Francia. Este jugador fue titular solo en la fase de grupos, anotándole un gol a Argentina. Y finalizamos con el portero Agu, jugador del Liegeois de Bélgica. Este jugador sí fue convocado a este mundial,
sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, cabe mencionar al portero Rufai, ya que no aparece en este álbum. Sin embargo, él fue el portero titular de esta selección y el capitán. Aquí nos pusieron nomás a los dos porteros suplentes, Agbonavare y a Agu. Que bueno, esas son otras cosas que Editorial Panini pues no acertó correctamente con los jugadores. Y bueno, para hacer el debut de Nigeria en los mundiales no estuvo mal su participación. Le ganó a Bulgaria, que quedó en cuarto lugar. Fue un muy buen debut para esta selección, una muy buena participación. Y bueno, continuamos amigos con la Asociación de Fútbol Argentino. Aquí tenemos las eliminatorias. Argentina le tocó en el grupo A de la Conmebol, calificando en segundo lugar con 7 puntos, por abajo de Colombia con 10. Y bueno, esta selección fue dirigida por Alfio Basile. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Grecia, Argentina goleó 4-0. En el segundo partido contra Nigeria, ganó 2-1. Y contra Bulgaria perdieron 0-2. Sumando un total de 6 puntos, quedando en tercer lugar del grupo, calificando como uno de los mejores terceros. En octavos de final se enfrentó a Rumania, donde cayeron 2-3. Y bueno, aquí tenemos el escudo amigos, el clásico escudo de Argentina, un escudo normal, no muy llamativo. Y bueno, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Goicoechea, jugador del River Plate. Él sí fue convocado a este mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos con los defensas. Empezamos con Chamot, jugador del Foggia de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Vázquez, jugador de la Universidad Católica de Chile. Este jugador sí fue convocado, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Continuamos con Ruggeri, jugador del San Lorenzo en ese momento. Ruggeri fue titular en todos los partidos y fue el capitán de esta selección. Continuamos con McAllister, jugador del Boca Juniors. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Borelli, jugador del Racing Club. Este jugador sí fue convocado, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con los mediocampistas. Empezamos con Redondo, jugador del Tenerife de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con el Cholo Simeone, jugador del Sevilla España. De igual forma fue titular en todos los partidos. Continuamos con Leonardo Pérez. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Continuamos con Leonardo Rodríguez, jugador del Borussia Dortmund de Alemania. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Bulgaria. Continuamos con Zapata, jugador del Yokohama Marinos de Japón. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con la leyenda Diego Armando Maradona, jugador del Newell's Old Boys en aquella época. Maradona fue titular contra Grecia, anotando un gol. Y de igual manera fue titular contra Nigeria. Sin embargo, la FIFA expulsó a Maradona de este mundial debido a salir positivo en el doping, retirándose así de su última Copa Mundial, con aquella legendaria imagen saliendo con la enfermera de la mano. Seguimos con los delanteros. Aquí tenemos a Balbo, jugador de la Roma de Italia. Este jugador fue titular en todos los partidos, anotándole un gol a Rumania en los octavos. Continuamos con Batistuta, jugador del Fiorentina de Italia.
Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole 3 goles a Grecia y anotándole un gol a Rumania en los octavos, sumando un total de 4 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Caniggia, jugador de la Roma de Italia. Caniggia fue titular solo en la fase de grupos, no jugó los octavos y anotó 2 goles contra Nigeria. Continuamos con Bello, jugador del River Plate. Bello solo jugó contra Bulgaria, entrando de cambio. De igual forma en los octavos contra Rumania entró de cambio. Y finalizamos con el portero Islas. Él fue el portero titular de esta selección, disputando todos los partidos. Y bueno amigos, esta fue la participación de Argentina en el Mundial del 94, cayendo en octavos de final por Rumania 3-2, donde sucedió aquel acontecimiento de Maradona siendo expulsado del Mundial por dar positivo en el doping, saliendo de la cancha de la mano de la enfermera estadounidense, creando aquella imagen icónica que quedará inmortalizada para siempre. Y a partir de eso creo que Argentina decayó. Fue por eso que perdió después contra Bulgaria en la fase de grupos y ya no pudo darle batalla a Rumania por este acontecimiento que pasó con su líder, el capitán Diego Armando Maradona. Y creo yo que todo esto fue estrategia de Estados Unidos. Maradona venía siendo la figura en los mundiales. En el 86 fue la estrella, convirtiéndose en campeón del mundo y haciendo 2 goles legendarios, el de la mano de Dios y el gol del siglo. En el 90 también fue finalista y quedó subcampeón. O sea, Maradona venía como la gran figura, a pesar de que ya estaba veterano. Esa fue la estrategia de los gringos para jalar gente a su mundial, llevar a Maradona. Pero también fue su estrategia para mostrarse ante el mundo como una autoridad a la que se debe respetar. Ya saben cómo son los gringos. Por eso le hicieron eso a Maradona en pleno partido, para que el mundo notara que ni siquiera la estrella más grande del fútbol en ese momento se podía anteponer ante la autoridad de los gringos. Y Maradona fue el chivo expiatorio para esta estrategia. Bien, continuemos. Y continuamos ahora con la Federación de Fútbol griega. Aquí tenemos las eliminatorias. A Grecia le tocó en el grupo 5 de Europa, calificando en primer lugar con 14 puntos. Esta selección fue dirigida por Alketas Panagoulias. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupo. En el primer partido contra Argentina perdieron 0-4. En el segundo partido contra Bulgaria perdieron también 0-4. Y contra Nigeria perdieron 0-2, sumando un total de 0 puntos, siendo eliminados en la fase de grupos. Y bueno, aquí tenemos el escudo, todo referente a Grecia, los mitos y leyendas. Y bueno, empecemos con el portero, Minou. Este jugador solo jugó el primer partido contra Argentina. Ahora pasamos con los defensas. Aquí tenemos a Apostolakis. Este jugador jugó contra Argentina y contra Bulgaria. Continuamos con Manolas. Este jugador solo jugó el primer partido contra Argentina. Continuamos con Ioannidis, jugador del Olympiacos. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Kalitsakis, jugador del Panathinaikos. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Karataidis, jugador del Olympiacos. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Bulgaria. Continuamos con Kolitsidakis, jugador del Panathinaikos. Este jugador solo jugó el primer partido contra Argentina. Ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Saloukidis, jugador del Olympiacos.
Este jugador solo jugó el primer partido contra Argentina y el tercero contra Nigeria. Continuamos con Neoplias, jugador del Panathinaikos. Este jugador fue titular indiscutible en todo el torneo. Continuamos con Mitropoulos. Este jugador fue el capitán de esta selección. Jugó entrando de cambio contra Argentina y contra Bulgaria. En el tercer partido fue titular contra Nigeria. Continuamos con Maragos, jugador del Panathinaikos. Este jugador entró de cambio contra Argentina y fue titular contra Bulgaria. Contra Nigeria no jugó. Ahora pasamos con Tsiantakis, jugador del Olympiacos. Este jugador fue titular contra Argentina y contra Nigeria entró de cambio. Continuamos con Alexandris. Él solo jugó el tercer partido contra Nigeria. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Sarabakos, jugador del Panathinaikos. Este jugador solo jugó el primer partido contra Argentina. Continuamos con Machlas. Este jugador fue titular en todos los partidos. Continuamos con Dimitriadis, jugador de Atenas. Este jugador solo jugó contra Bulgaria y contra Nigeria, entrando de cambio. Y finalizamos con el portero Chaniotakis. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y bueno, este fue el debut de Grecia en los mundiales, siendo la peor selección de esta Copa Mundial, sin anotar goles y sin sumar puntos. Un pésimo debut para una selección de fútbol. Un contraste muy diferente con Nigeria, ya que compartieron grupo y Nigeria por lo menos llegó a octavos de final teniendo una buena participación, y Grecia, pues esta Grecia quedó en el olvido en la historia de los mundiales. Continuemos. Y bien amigos, continuamos con la Unión Búlgara de Fútbol. Aquí tenemos las eliminatorias. A Bulgaria le tocó en el grupo 6 de Europa, calificando en segundo lugar con 14 puntos por abajo de Suecia, que sumó 15. Esta selección fue dirigida por Dimitar Penev. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos amigos. En el primer partido contra Nigeria, Bulgaria perdió 0-3. En el segundo partido contra Grecia, ganó 4-0. Y en el tercer partido contra Argentina, ganó 2-0. Sumando un total de 6 puntos, calificando en segundo lugar a octavos de final, donde se enfrentaron a México, empatando 1-1, y en la tanda de penaltis lo ganaron 3-1. En los cuartos de final se enfrentaron a Alemania, donde sorpresivamente le ganaron 2-1. En las semifinales se enfrentaron a Italia, donde perdieron 1-2. Así que por ende jugaron la final de consolación, que es el partido por el tercer lugar, donde cayeron 0-4 ante Suecia, quedando en cuarto lugar esta selección de Bulgaria. Y bueno, aquí tenemos el escudo. Es un escudo muy bonito a mi punto de vista, con el triángulo con los colores de la bandera, el triángulo invertido, y en el centro pues obviamente el balón de fútbol. Y empezamos con el portero Mikhailov, jugador del Mulhouse de Francia. Fue capitán de esta selección y titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos con los defensas. Tenemos aquí a Kremenliev. Este jugador fue titular en la fase de grupos y también en los octavos de final, donde obtuvo una tarjeta roja. Después jugó hasta el partido por el tercer lugar, donde entró de cambio. Continuamos con Ivanov, jugador del Neuchatel Xamax de Croacia. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final contra México. Continuamos con Upchev,
jugador del Hamburgo de Alemania. Este jugador fue titular en todos los partidos. Pasamos con Svetanov. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción de los octavos de final contra México, al haber obtenido una tarjeta roja en el tercer partido contra Argentina. Y pasamos ahora con Kiriakov, jugador del Mérida de España. Él no jugó el primer partido contra Nigeria, contra Grecia y contra Argentina entró de cambio. Fue titular a partir de los octavos de final hasta el último partido por el tercer lugar. Ahora pasamos con los mediocampistas. Aquí tenemos a Yankov. Este jugador fue titular todos los partidos a excepción de los octavos de final contra México. Continuamos con Todorov. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Balakov, jugador del Sporting de Lisboa de Portugal. Él fue titular todos los partidos y él fue uno de los jugadores que falló su penal en la serie de penaltis contra México. Continuamos con Leshkov, jugador del Hamburgo de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole un gol a Grecia y también anotándole un gol a Alemania. En la tanda de penaltis contra México anotó su penal, sumando un total de 2 goles en el torneo. Continuamos con Borimirov. Este jugador fue titular contra Nigeria y contra Grecia, donde anotó un gol. Contra Argentina entró de cambio y fue titular en los octavos contra México, anotando su penal en la serie de penaltis. Los demás partidos ya no los jugó. Continuamos con la estrella de esta selección, Stoichkov, jugador del Barcelona de España. Stoichkov fue titular en todos los partidos de esta selección, anotándole 2 goles a Grecia, anotándole un gol a Argentina, anotándole un gol a Alemania, también anotándole un gol a México y por último anotándole un gol a Italia, sumando un total de 6 goles en todo el torneo, siendo el máximo goleador, empatado con el ruso Salenko, haciendo historia en este mundial. Ahora pasamos con los delanteros. Aquí tenemos a Kostadinov, jugador del Porto de Portugal. Este jugador fue titular todos los partidos de esta selección. Continuamos con Aleksandrov, jugador del Arau de Croacia. Este jugador fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Sirakov. Sirakov, el primer partido contra Nigeria entró de cambio. Fue titular contra Grecia y contra Argentina, donde anotó un gol. Y de ahí en adelante, de los octavos hasta el partido por el tercer lugar, fue titular. Continuamos con Jordanov, jugador del Sporting de Lisboa de Portugal. Este jugador en el primer partido entró de cambio contra Nigeria. De ahí jugó hasta los octavos de final contra México de titular. Contra Alemania y contra Italia entró de cambio. De igual forma también en el partido por el tercer lugar entró de cambio. Y finalizamos con el portero Popov. Este jugador no fue convocado a este torneo. Y bueno amigos, esta fue la selección de Bulgaria, haciendo historia con esta generación dorada, quedando en cuarto lugar. Como pudieron ver, pues solo Todorov fue el único jugador que no asistió a este mundial, acertando en la mayoría de jugadores. Editorial Panini. Fue una muy buena participación de esta selección, sumando un total de 10 goles en todo el torneo. Y bueno amigos, este fue el grupo D, siendo un grupo muy llamativo. Tuvimos a Argentina con aquel acontecimiento histórico con Maradona. Tuvimos a 2 debutantes, tanto Grecia como Nigeria, siendo Grecia la peor selección de este mundial y Nigeria haciendo un buen papel. Y bueno, tuvimos a Bulgaria también, que la verdad hizo historia en este mundial. Una poderosa Bulgaria con su estrella Hristo Stoichkov, muy buen jugador.
Y bueno, en este video es todo, amigos. Seguiremos con esta serie de videos. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.